Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Ojo Público Pregunta. Yo soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público. Y hoy hablaremos sobre muchas de las dudas que han surgido esta semana, pero también que algunas otras que vienen de hace varios días, en torno a los casos de reinfección identificados en algunas partes del mundo por COVID. Además, vamos a hablar sobre las secuelas que deja esta enfermedad en varios de los pacientes que han superado la infección y también sobre las recientes declaraciones de la ministra Pilar Macetti. Para ello nos acompañan hoy Jaime Miranda, médico y doctor en epidemiología, profesor visitante del Instituto Guior para la Salud Global con sede en Australia. Buenos días para ti, Jaime. También está con nosotros Camille Webb y Juan Mor. Camille es médica infectóloga e investigadora de la Universidad Cayetano Heredia. Y Juan More es virólogo e inmunólogo, miembro de la Sociedad Americana de Virología e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias a los tres por estar con nosotros y yo quiero desde ahora invitar a los que nos están siguiendo en la transmisión para que durante todo el programa puedan enviarnos sus preguntas, que nosotros las vamos a transmitir a cada uno de los especialistas invitados. Y antes de comenzar y empezar a hablar con ustedes y hacerles nuestras preguntas, queremos transmitir un video de parte de la entrevista que la ministra Pilar Macetti dio ayer en RPP, donde mencionó que un porcentaje muy bajo de asintomáticos son los que contagian. Les paso ahora el video y luego volvemos con las respuestas e impresiones de Camilo, Juan y Jaime. ¿A quién se le hace prueba? Al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba. Pero si porque el que está positivo sin síntomas no contagia. ¿Asintomático no contagia? ¿Qué dice el protocolo? No contagia. ¿Qué cosa dice el protocolo de todo establecimiento de tipo alimentos? Tienen una lista, hacen su check y si encuentran a alguien que tiene síntomas, esa persona sale. Además, existe un protocolo muy estricto de entrega de los productos, que seguramente habrán visto, ¿verdad? Ese protocolo evita todo contacto entre la persona y lo que está entregando. ¿Okay? A menos de 2 metros. ¿Cómo se contrae el virus? ¿Cómo se contrae el virus? ¿Porque lo respiro o porque lo toco? ¿Ya? ¿Cierto? Ok. Si uno tiene toda la protección debida, uno tiene suficiente distancia, las manos se higienizan, se usa la mascarilla, más todas las precauciones que se han establecido para este tipo de servicio, si no ya habríamos tenido hace rato con todos los deliveries un incremento de casos, ¿verdad? Mi querido amigo, la gente dice que es asintomática y sin embargo tiene síntomas. ¿Ok? Ya, o sea, ustedes también lo han vivido, ¿verdad? Pero no es la gente nos dice que no tiene síntomas, pero uno ve la tos, ve la temperatura, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué controlamos la temperatura? Porque síntomas. Estamos buscando evidencia. ¿Ya? Así es. Por eso, las personas que llegan a trabajar, no solo se les interroga, además de eso, se toma siempre la temperatura. Y si revisan ustedes los detalles de epidemiología, tos, fiebre y malestar general. Y nos salimos del tema. Entonces la salud pública se maneja con fiebre, dolor de garganta y malestar general. Y esos son los factores que tenemos que buscar. Las pruebas se les hacen a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en el Perú. El que tiene síntomas contagia. El que no tiene síntomas, se han descrito algunos casos de contagio. Las personas con síntomas pueden tener virus hasta un 6% aproximadamente, y seguramente que alguien va a decir que 7 o 9, ¿ok? Pero es un porcentaje bajo de personas que no tienen síntomas que pudieran contagiar. Por eso, ¿qué hacemos? No es que tomamos pruebas, es que todos nos cuidamos, todos usamos mascarilla, todos protegemos nuestras manos y guardamos la distancia con las personas. Todos, por ese pequeño porcentaje que nos podría contagiar.
Bien, esta fue parte de la entrevista que la ministra dio ayer a RPP y como ustedes han escuchado, ella menciona literalmente que el que está positivo sin síntomas no contagia y luego precisa que el porcentaje va entre el 6 y el 9% de los que no presentan síntomas podría contagiar. Jaime, buenas noches. ¿Pueden o no contagiar los asintomáticos? ¿Qué nos dice la evidencia? Buenos días con todos. Bueno, buenas noches para ustedes. Acabo de escuchar el audio y claro, entiendo por qué es el punto de partida de esta conversación, ¿no? Permítame retroceder un paso porque entiendo de que genera preocupación y sobre todo confusión, ¿no? ¿En qué nos paramos? Y quiero retroceder a un punto más de por qué traducimos estas estrategias en protocolos y estos protocolos definen quién, cuándo y cómo, ¿no? Y el punto es muy sencillo. Si yo tuviera mucho dinero y si yo tuviera suficiente capacidad de insumos y de presencia de test, yo haría el test a todo el mundo, universal. No habría necesidad de separar sintomáticos versus asintomáticos. Creo que el error, cuando escucho el audio completo, es en comunicar la indicación del protocolo. Y el protocolo dice, no se ofrece un test a los asintomáticos. El hecho que se le haya complementado con una siguiente aseveración de porque no contagian, creo que ahí sí hubo un error. Entonces, el protocolo detrás es, ¿por qué hacemos esto? Es por una estrategia de maximizar la eficiencia de tus recursos y tu presencia. Entonces, si yo busco fiebre, busco tos, y busco malestar general, mis chances de capturar a aquellos que necesito capturar, o sea, con un diagnóstico, aquellos que necesito capturar, encontrarlos, identificarlos, para hacer algo, porque luego viene esto, uno pone una etiqueta de positivo o negativo porque vas a hacer algo. Mis chances de capturar, si me baso en esos tres síntomas, son más altas que no. Entonces, decía ahí la doctora, bueno, podemos ver lo de las tasas de infección, entonces, que en general es baja. Entonces, eso es la estrategia. Pero decir si contagian o no, yo creo que es otro tema y acá tenemos otros especialistas que podemos ver con más precisión. Con más precisión. Que los asintomáticos contagian, sí contagian. Pero ¿cómo puedo yo identificarlos en una estrategia mayor de salud pública, donde estás en la calle, donde pongo mis esfuerzos? Es más complejo, ¿no? Pónganse ustedes a pensar, hace años, cuando ibas a los aeropuertos, no había estos controles de metales, detectores de metales, etcétera, ¿no? Entonces, después fue la intención de cómo logro identificar. Entonces, ponemos estos detectores antes de que entren. Primero fueron los líquidos, luego los zapatos, no sé. La intención es mejorar tus chances de identificar, con un valor más alto, de identificar la mayor proporción de gente que vaya a transmitir el virus para poder actuar temprano. Dejo a Camil y a Juan que quizás puedan dar más precisión clínica al respecto. Sí, Camil, buenas noches. Esta aseveración, ¿no?, que sonó bastante contundente en un primer momento de que los asintomáticos no contagian, ¿cómo la entendemos además con estos otros indicadores que dijo la ministra luego, que sí contagian, pero entre un 6 y 9%? Lo fáctico es que sí contagian, ¿no? Sí, igual que Jaime, creo que es más claro explicar esto dentro de un contexto un poco más, o sea, nuevamente un paso más atrás. Y voy a hablar un poco sobre lo que sabemos, sobre quiénes son los que contagian y sobre todo los que más contagian en contexto de la pandemia. Uh-huh. Y sabemos que las personas son más contagiosas, tienen más probabilidad de transmitir el virus el primer día que inician los síntomas y los días siguientes va bajando un poco la cantidad de carga de virus y la cantidad de... y se asume que la posibilidad de contagiar. Ahora, las personas pueden contagiar desde antes de empezar el inicio de síntomas. Es decir, si es que yo me contagio y hago fiebre el lunes, yo ya puedo haber contagiado el sábado y el domingo a pesar de sentirme perfecta esos días. Entonces, en ese sentido, es lo que llamamos el contagio presintomático.
y esas personas sí pueden contagiar. Ahora, un tema con las pruebas, tanto las moleculares como, y sobre todo las serológicas, es que las pruebas continúan siendo positivas por bastante tiempo luego de este periodo de contagiosidad. Entonces, hay algunas personas que nunca desarrollaron síntomas, entonces nunca se enteraron que estuvieron infectadas. Hay otras personas que desarrollaron síntomas muy leves, quizás pensaron que era como una alergia un poco más severa o cualquier resfrío, y si es que yo les tomo una prueba un mes después, puede ser que la prueba sea positiva. Incluso en algunos casos la prueba molecular, pero sobre todo la prueba serológica. Entonces, en estas situaciones específicas de usar las pruebas para esto, sí estamos captando probablemente a varias personas que es posible que ya no contagien. Ahora, eso es diferente que decir que alguien sin síntomas no contagia, porque sí hay personas sin síntomas, tanto que van a desarrollar síntomas en los siguientes 2, 3 días, o que nunca van a desarrollar síntomas, o que van a desarrollar síntomas tan leves que no les van a prestar mayor atención. Y esto es muy importante dejar en claro porque por las reuniones familiares y por las situaciones en las que las personas, puede ser que si yo veo a mi familia y todos ahí se sienten perfectos, asumo que no tengo ningún riesgo y alguien va a desarrollar síntomas en los siguientes 2, 3 días y me puede haber ya contagiado. Entonces, no sé si eso ayuda, son conceptos diferentes. Juan, buenas noches. Tal vez también tú puedas ayudarnos a entender, o sea, cómo funciona el virus dentro de una persona asintomática o que no presenta síntomas de la enfermedad, pero que sí puede transmitir o contagiar a otras personas. Sí, buenas noches a todos. Sí, es, es importante dejar en claro eh, conceptos que para el público es importante que lo sepan, ¿no? El concepto de ser asintomático y presintomático, ¿no? Pueden parecer lo mismo, pero implican dos cosas distintas. Un asintomático es aquel individuo que se infecta con el agente, con el virus, y que en el transcurso del proceso que el virus está en su organismo no desarrolla enfermedad clínica, no presenta sintomatología. En el caso de los presintomáticos, son aquellos individuos que se infectan con el virus y hay un periodo en el cual no muestran sintomatología. Y que posteriormente, pasado unos días, puede ser entre 3, 5 días, en algunos casos hasta una semana, desarrollan ya sintomatología. Entonces, me parece que aquí el problema en las declaraciones de la ministra es, creo que, crear una confusión a la población. Porque un individuo que se infecta con un virus y que sería un asintomático, que en el transcurso no desarrolla enfermedad clínica, no se puede diferenciar de aquel individuo que se infecta y que sería en un futuro un presintomático, ¿no? Porque evidentemente hay que ponernos en la posición que el individuo, que no se puede predecir qué puede pasar con el individuo que se infecta. Podría ser un asintomático, como que días posteriores puede desarrollar la enfermedad y termina siendo un caso de un presintomático. Entonces, crear esta situación, hablar de conceptos de asintomáticos, definitivamente la información o el mensaje que se lleva a la población es que estos individuos no van a contagiar. Cuando está demostrado que aquellos presintomáticos pueden desarrollar o pueden eliminar una carga viral muy similar a aquellos individuos que desarrollan la enfermedad clínica, ¿no? En el caso de los asintomáticos como tales, per se, aún está en discusión si la cantidad de virus que eliminan esos individuos es comparativamente similar a aquellos individuos presintomáticos o a aquellos que desarrollan la enfermedad clínica. Entonces, me parece que también el problema es entrar a la discusión de los niveles. Creo que el mensaje, como se ha manejado hasta antes de estas declaraciones, es: si yo me infecto con el virus, tengo que asumir de que puedo contagiar.
independientemente si entramos a la discusión de que si este individuo va a ser un asintomático, sería un presintomático o está desarrollando la enfermedad clínica, ¿no? Porque aún así no tengamos la certeza de que este individuo va a desarrollar una enfermedad clínica, sí podemos asumir de que el individuo contagia. Y eso debe quedar claro para quienes nos escuchan, ¿no? Que asumir que el individuo que se contagie, que se infecte con el virus, es capaz de transmitir el virus a las personas cercanas a él, a sus contactos. Creo que más o menos por ahí va el problema. Y afortunadamente la ministra creo que hoy día ha dado unas declaraciones aclarando un poco el tema que es importante. Sí, y lo que es importante también, lo mencionabas, entender que las personas que no presentan síntomas, puede ser que la presenten en unos días después, que ya están contagiadas, o simplemente que nunca desarrollen síntomas porque no tienen una comorbilidad o simplemente no son personas de riesgo y nunca la desarrollen. Pero el riesgo está más allá del porcentaje de riesgo, de probabilidad de contagio. Creo que sí es importante como entender de que una persona sin síntomas puede también transmitir el virus, ¿no? Vamos a cambiar a otro tema y bueno, los quiero también invitar a los que se están sumando al programa a enviarnos sus preguntas y consultas a través de esta transmisión para luego compartirlas con nuestros invitados. Uno de los temas que ha surgido en las últimas semanas está relacionada a las reinfecciones, ¿no? Y desde un inicio de la pandemia, de hecho, se hablaba de reinfecciones en varias partes del mundo, bueno, de China obviamente, pero luego también en Europa, pero no habían evidencias científicas tan concretas, y ya nos contarán ustedes, como las que han surgido en los últimos 2 casos particularmente. Y en el caso más reciente, y el que a mí personalmente me llamó la atención, es el de este señor de 33 años de Hong Kong, que en marzo se le diagnosticó COVID, él pasó el aislamiento y luego del aislamiento, como parte de una política de salud pública, además que tienen en Hong Kong, se le realizaron 2 pruebas moleculares en las que esta persona salió ya sano, es decir, que había superado al COVID-19. Unos meses después, esta misma persona, en el mes de agosto, viaja a Europa y durante el retorno a Hong Kong es que le identifican nuevamente la presencia del virus en el cuerpo, ¿no? Da positivo a las pruebas, pero no presenta síntomas. Pero lo interesante, y por eso queríamos hablar con ustedes hoy sobre esto, lo interesante es que en el análisis genético que se hace, el virus que se le encuentra en agosto es distinto al virus que se le encontró en marzo. Comencemos a hablar sobre este tema. Retomemos la primera parte ahora con Jaime, ¿no? No sé si has estado siguiendo, Jaime, el tema. Desde que comenzó el tema de las reinfecciones se habla mucho de esto desde marzo, abril de la pandemia, pero ¿qué crees que ha cambiado ahora, ¿no? O sea, ¿qué certezas hay de ahora con estos casos identificados en de Hong Kong y también recientemente el de Estados Unidos, en Nevada? Sí, te agradezco que me des el pase porque me la pones fácil. Los que van a responder mejor van a ser Camil y Juan más adelante. Creo que esta pandemia nos está enseñando mucho de humildad, ¿no? Mucho de humildad y ser muy transparentes desde nuestro lado y decir, no sabemos y además proponer cuáles son las preguntas que deberíamos estar prestando atención. Ahora, esto de humildad tiene que empatarse con esta necesidad que es precisamente el espíritu de la pregunta previa de comunicar y comunicar bien, ¿no? Entonces, en no sabemos frente a la incertidumbre, hay que hacer algo. Y este algo es altamente volátil. Todo está cambiando muy rápido y ha cambiado en pocos meses, ¿no? En Perú, en muchos sitios. Y este caso que describe son de las preguntas científicas que están ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿No? Y abre una serie de escenarios porque seguimos con incertidumbre, importantes a contemplar e importantes para preparar no solamente para esta pandemia, sino para las subsiguientes. Recuerden que dentro del contexto macro
lo que estamos viviendo es un acortamiento de los periodos o los tiempos de duración en los cuales se están presentando este tipo de epidemias. Ustedes ven históricamente en últimas décadas lo que estamos observando es la transición, como llamamos la vida, y las pandemias se están haciendo más frecuentes, o las epidemias. Entonces, voy a hacer una pausa acá, porque tengo acá mi contador electrónico. Está pasando. Si quieres paso al... Ok. Camil, buenas noches. Entonces, vamos contigo. Quería consultarte a ti, ¿no? ¿Qué significa que una persona que ya ha desarrollado la enfermedad antes del COVID pueda ahora volver a contagiarse? ¿Qué significa reinfección? Si nos puedes explicar. Es una muy buena pregunta. Creo que lo principal es que recalcar que todavía no sabemos con claridad exactamente qué significa esto para el desarrollo de la pandemia y para el comportamiento del virus. Algunas cosas que sabemos, para mí el caso de Hong Kong, de esta persona que se volvió a infectar, que detectaron un virus diferente al inicial, no es muy sorprendente, como hemos dicho antes, el hecho de que alguien se pueda reinfectar en sí no es algo tan sorprendente. Lo que no sabemos es si es que una reinfección quiere decir que la persona se reinfecta, pero el sistema inmune ya lo reconoce y no permite que haga una enfermedad tan severa, o lo que sucede con algunos virus es que el sistema inmune permite que haga una enfermedad incluso más severa, o en algunos casos con algunos virus que no se reinfecta y punto. Entonces, esto lo que demuestra es que sí uno se puede reinfectar. En este caso parece ser prometedor que no haya tenido síntomas con la reinfección. Quizás quiere decir que el sistema inmune lo reconoció, que no permitió que haga enfermedad severa, pero en realidad es un caso, es el reporte de un caso y tendría mucho cuidado de sacar muchas conclusiones de qué quiere decir esto para la pandemia. Lo que sí creo que es muy importante es que no nos confiemos de que la reinfección no puede ocurrir. Todavía no ha pasado suficiente tiempo para saber cuánta inmunidad y qué tipo de inmunidad tenemos al virus. Y sobre todo, lo que sí demuestra es que uno puede, o sea, para fines de transmisión, no nos podemos confiar de que alguien ya tiene inmunidad, porque quizás me infecté y o sea, hice la enfermedad, igual en el futuro podría ser portadora del virus y transmitir la infección a otras personas vulnerables que pueden haber estado más protegidas al principio. Entonces, para mí ese es el aprendizaje principal. Lo demás, el tiempo lo dirá y quizás Juan tiene más detalles al respecto. Sí, Juan, justo antes de empezar el programa nos comentabas que las reinfecciones son frecuentes en enfermedades infecciosas, ¿no? Incluso los casos que se han reportado y que ahora mencionábamos en este bloque hablan de la composición genética del virus, son dos casos, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de varios, son dos casos que tienen además tiempos de contagio de esta supuesta reinfección en tiempos distintos y que incluso la gravedad de la enfermedad tiene diferentes formas de presentarse en cada uno de los casos descritos. ¿Qué sabemos sobre este virus que parece así tan lejano y tan dinámico? Cada vez aparecen nuevas evidencias también sobre su comportamiento. ¿Cómo lo ves tú como virólogo? Sí, nosotros antes de este SARS-CoV-2 tenemos conocimiento de 4 coronavirus que producen el resfrío común humano, ¿no? Son básicamente, circulan y son aquellos agentes que producen una enfermedad respiratoria leve, que a veces no se le presta mucha atención y que pasa desapercibido, ¿no? Pero también existen el SARS-CoV-1, que es también otro coronavirus que y el MERS, que presentan un grado de patología distinto. Entonces, si uno se centra en hacer un análisis de cómo se monta la respuesta para otros coronavirus relacionados, uno puede predecir de que la respuesta podría, y digo incondicional, porque
recién vamos 7, 8 meses de conocer este agente, se podría montarse una respuesta de defensa del organismo sólida. Ahora, como bien lo ha mencionado Camille y Jaime, hasta no se sabe mucho cuánto este nivel es protectivo para el individuo, primero. Y segundo es que no se sabe hasta cuánto dura, ¿no? Ese concepto aún no se tiene claro, ¿no? Porque precisamente estamos a 8 meses de esto y no sabemos cuánto. Lo que sí se sabe hasta ahora es que el gran porcentaje de los individuos que se infectan son capaces de desarrollar una respuesta en base a anticuerpos y desarrollar una respuesta celular, ¿no? Eso es la foto que tenemos ahora, ¿no? Y que los anticuerpos en promedio, tienden a tener una tendencia a la baja hasta ahora. Pero lo clave, y esto no debe sonar una alarma, sino entender que básicamente los anticuerpos que se montan o se expresan frente a una infección siempre van a tender a la baja, ¿no? Y es lo normal. Y el punto clave es aquí entender cuánto de esos niveles bajos son suficientes para conferir protección a los individuos, ¿no? Entonces, no debe ser una alarma, y es como se ha presentado desafortunadamente en los medios, diciendo los anticuerpos caen al tercer mes. Entonces, sí, claro que sí van a caer, pero esos niveles bajos, relativamente bajos, tal vez son suficientemente protectivos para la enfermedad y no necesitamos tantos niveles, ¿no? Entonces, hay que entender ese concepto, que lo que se sabe hasta ahora es que gran porcentaje de los individuos montan una respuesta en base a anticuerpos, en base a una respuesta celular, que si bien es cierto, estos niveles tienden a la baja, estos tal vez sean protectivos. Pero también hay que ver que también han reportado un pequeño porcentaje de aquellos individuos que no desarrollan estos niveles, o tal vez desarrollan niveles bajos, pero no son detectables para las pruebas que utilizamos, ¿no? que se usan para detectarla. Entonces, eso también es algo que aún se mantiene incierto, ¿no? Entonces, el virus es nuevo, estamos todos aprendiendo conforme se va avanzando, y conforme vaya desarrollando y avanzando el tiempo, nos dirá qué tanto necesitamos o qué tanto esos anticuerpos se mantienen y son protectivos para nosotros. Permíteme complementar, porque hice la pausa por el sonido que distraía. Y sí, quiero rescatar algunas palabras que han expuesto, ¿no? Entonces, rescato la palabra anecdótico que dijo Camila. Es un solo caso, ¿no? Entonces, de mucho en la investigación en ciencia necesitamos de reproducibilidad, necesitamos aprender del conjunto más allá de un caso anecdótico. Entonces, entendemos que estamos en una situación donde hay mucha atención a la generación y divulgación de conocimiento científico, pero hay que poner en la escala de valoraciones de la evidencia que se genera cuánto peso le damos. Entonces, recordar lo que puede ser casos aislados, son anecdóticos hasta que no se demuestre de manera contundente, y por contundente vamos a necesitar repetidos estudios, porque así avanzamos en ciencia, avanzamos con el concepto de reproducibilidad. Necesitamos reproducir. Esto ocurre, no es que la persona esta sea de Marte, pero es un patrón que se repite o no, o sigue siendo anecdótico. Entonces, con respecto a la evidencia científica, poner el lugar de este tipo de los dos reportes de casos que han ocurrido donde corresponde. Lo segundo es alimentar otras preguntas o otros espacios. O sea, ¿para qué me sirve esta información? Hemos atendido la parte de evidencia, la parte mediática, comunicar con cuidado y con cautela. Y lo que hace este tipo de casos anecdóticos nos genera esta cosa de estar más alertas, ¿no? O sea, me puedo hacer más preguntas. ¿Qué pasaría si hay muchos de estos tipos de casos similares a esta persona de Hong Kong? ¿Significa que se abre otra epidemia? ¿Será un levantamiento del pico o es una nueva epidemia? ¿En qué se traduce en impactos más largos? Antes de eso, ¿en qué se traduce en respuestas? ¿Debo responder de la misma manera o no? ¿La enfermedad va a ser más severa o no? La presentación clínica. Entonces vamos de lo macro, lo
a lo más individual, a las respuestas que podemos tomar, e incluso a lo más celular, ¿no? ¿Será que esa respuesta nos demuestra, este caso, la capacidad del cuerpo de tener memoria para actuar frente a este nuevo virus? Para nosotros, eso es un aprendizaje en términos de vacuna, el concepto de vacunas, qué va a pasar, por qué apostamos por una vacuna, será, por dónde irá el tipo de respuestas que la vacuna va a atender. Y con esto amarro a la posición de Juan, que dice, pues el cuerpo responde y responde de dos maneras. Y una manera son los anticuerpos, es como si pintaras la fachada de tu casa, los protejo, pero después del tiempo se cae digamos, la tonalidad, ya no sigue siendo tan intensa como el color inicial, pero está pintada, estás protegido. Y aparte hay otro tipo de protección que es la respuesta celular, que es muy compleja de medir, pero existe. Existe también. Entonces, no la medimos, está por ahí, es un tema más de especialistas, pero ocurre, ¿no? Entonces, este caso de Hong Kong, con respecto a información y evidencia, tiene un lugar, es un caso anecdótico, con respecto a políticas nos va poniendo la situación de qué pasaría si ya empezamos a escuchar casos de reinfecciones, qué pasaría en términos de preparación, hay que estar preparados. Siempre pensar de ahí viene el concepto de vigilancia epidemiológica, ¿no? Siempre estar atentos y alertas, pero también qué significa con respecto a múltiples esferas de investigación, respuesta inmune, contagiosidad, evolución clínica, etc. La identificación de este caso, el de Hong Kong que estábamos hablando, se diferencia del de, por ejemplo, del caso reportado en Nevada, ¿en qué? Ahí también les pediría como que hagan una explicación sobre la necesidad de que la cantidad de estudios científicos que se han empezado a publicar en los últimos meses tienen también diferentes pesos jerárquicos, ¿no? Hay investigaciones que tienen su revisión por pares, hay otros que están en preprints, o sea, para poder entender también, no todo lo que se difunde como reinfección son necesariamente casos comprobados, sino casos aislados. No sé si Camilo, Juan o Jaime, ¿quién quiere explicar de qué hablamos cuando son reinfecciones, casos de reinfecciones ya documentadas y en otros casos todavía en proceso de revisión? Una de las cosas que me permiten, Jaime, también, es que básicamente el caso de Hong Kong es lo que uno esperaría ah, de nuestra inmunidad, ¿no? Es decir, en el caso, en la prima infección del individuo de Hong Kong desarrolla una enfermedad clínica leve, moderada, ¿no? Meses posteriores a ese diagnóstico de SARS-CoV-2, el individuo sale negativo, ¿no? Se le envía a casa, y tiempo después sale positivo una prueba molecular. Pero el resultado de esta segunda infección es que no presenta sintomatología. Entonces, es básicamente lo que nosotros esperaríamos como, entre comillas, normal para una infección y para el caso de una reinfección, por ejemplo, ¿no? Que en una primera infección nuestro sistema inmune es capaz de montar una respuesta que nos protege en una segunda infección. Y es cierto que sí lo podemos, particularmente en este caso, si vemos la característica del virus de ambos eventos, sí podemos determinar que son dos infecciones distintas, porque hay variaciones, si bien ambos pertenecen al mismo grupo genético del SARS-CoV-2, dentro del mismo clado genético, sí existen variaciones que indican que estos agentes, estos dos eventos son producidos por dos virus de origen distinto. Entonces, en el caso de Nevada, el evento es distinto, ¿no? Porque lo que sucede es que este segundo caso ya desencadena en una enfermedad clínica que conlleva hospitalización al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he notado al revisar estas dos publicaciones? Es que hay mucha información que desafortunadamente no se ha incluido. No se tiene la historia de alguna comorbilidad de los particularmente en el caso de Nevada. No hay ninguna declaración del estatus sanitario del individuo. Simplemente es un enfoque hacia SARS-CoV-2, pero no se sabe qué más tiene el individuo. Entonces, si el individuo tiene una comorbilidad, entonces eso podría explicar el desencadenamiento de esta enfermedad clínica en el segundo evento, ¿no? Y
en el caso de las publicaciones sí puede ser, y hay que también dejar en claro que todos estos reportes de casos, como son ambos, siempre pasan por una revisión por pares científicos, ¿cierto? Uno hace un reporte a una revista científica, el editor, el jefe de la revista científica asigna revisores del documento, que son básicamente expertos y conocen el tema, y ellos valoran si es que en realidad ese documento cumple los estándares primero de la revista y cumple los estándares científicos, ¿no? Y vale la pena publicarlo, ¿no? Entonces, evidentemente todo artículo, toda publicación no es perfecta, siempre hay sugerencias, recomendaciones. Entiendo yo que desde el punto de vista de lo que implica estos casos de reinfecciones, los revisores harán una opinión y sugerirán incluir información que no se ha incluido. Y luego de eso tendremos una versión mejorada del artículo, más informativa sobre todo. Así que por ahí va la cosa. No sé qué opina Camila, Jaime. Sí, solo un par de cosas que agregar a eso. El caso de Nevada, bueno, sobre los niveles de evidencia, básicamente la comunidad científica se apoya mucho en esa revisión por pares, que son artículos que son publicados en revistas científicas que pasan por este proceso que otros científicos revisan y ven qué información necesitan y si es que realmente está concluyendo el estudio lo que dice que está concluyendo. Y no era, a mi entender, no era muy común antes de la epidemia circular mucho estudios científicos antes de que pasen por este proceso, pero un poco por la rapidez con la que se genera información y un poco por la necesidad de compartir información rápidamente. En esta pandemia se circula muchísimo estas preprints, que son los artículos antes de pasar por este proceso. En algunos casos también se circulan los artículos que están pasando o que pasaron por el proceso, pero todavía no han sido publicados. Y se ha acelerado mucho todo el proceso de la ciencia y da lugar a dos cosas. Uno, a circular artículos que terminan no siendo al estándar de publicaciones científicas, y también genera que algunos que sí están, entre comillas, al estándar de publicaciones científicas, luego otros revisores han regresado y han encontrado algunos errores y algunos incluso han sido retractados. Que bueno, que sucede, que sucedía también antes, pero quizás ahora que tantas personas alrededor del mundo están apoyándose de esta información, salen más a la luz. Y en el caso específico del estudio de Nevada, que lo que era preocupante era que esta segunda infección era más severa que la primera. Hoy día, por ejemplo, busqué el preprint y ya no lo encontré, entonces no sé si es que eso quiere decir que lo están editando para volver a... Pero no encontré el preprint, pero encuentras artículos en miles de publicaciones al público, ¿no? Incluyendo publicaciones muy serias. Entonces están basando esta comunicación científica en base a esta información que no siempre está confirmada. Entonces crea una gran dificultad y también genera falta de confianza con el público porque, y bueno, hay mucha confusión. Entonces... Permíteme sumar sobre ese punto, Camil y Juan. Claro, esta epidemia nos está cambiando cómo hacemos muchas cosas en muchos aspectos, ¿no? Y estos ejemplos que señalas es cómo van cambiando los mecanismos de publicación científica. El principio detrás de la idea de por qué publicar un preprint es porque los circuitos usuales de producir un estudio, escribirlo, enviarlo, buscar a que tus pares te revisen con tiempo y con calma, editarlo, ponerlo en la web, son procedimientos que no han cambiado con el Internet, ¿ok? Entonces, estamos hablando en algunos campos, en economía se pueden demorar hasta 2 años publicar un artículo, en salud, si tienes mucha suerte, puede ser hasta 6 a 8 meses. Entonces, eso es una variable, que el estándar del proceso de comunicación, porque sí, porque hay que ser muy cautelosos, muy rigurosos, muy ordenados, está bien, pero tampoco es que sea
que sea perfecto. Y vemos la necesidad de atención y demanda. Entonces los preprints ya existían hace 6 años y la intención era poner a disposición de otras personas que se vayan beneficiando. Ahora, dentro de la buena intención también está lo que describe Camille, ¿no? Va de todo en el bus, en el ómnibus. Y creo que va también por esta función que es este espacio y cuál valor es cómo nos educamos todos en entender y en consumir información científica. Y mientras más tengamos de esto, creo que se va a elevar el nivel del mensaje. Entonces, esta comunicación científica que ocurre a nivel entre científicos tiene que transitar hacia la población en general. Hablábamos en las preguntas previas de lo de niveles de evidencia, y hay 2 que tienen que quedarse grabados, que hay que ser muy escéptico y hay que mirarlo con mucha rigurosidad y dejarlo ahí, como una estrellita que pasó, ¿no? Hasta que la ciencia vaya creciendo. Y esos 2 tipos de diseños son los que hemos discutido ahora, reportes de casos únicos, porque es muy difícil de ahí saltar a conclusiones de que este patrón que se está prestando atención ahora es lo que está ocurriendo en grupos poblacionales, o en grupos de pacientes, o en grupos de enfermos, etc. Entonces, reporte de caso es importante, nos ayuda a ver cosas que a veces se nos pueden escapar, pero necesitamos más. Entonces, sale en sí, lo prestamos atención y queda ahí estacionado. En términos poblacionales, el otro estudio que es muy que tiene la misma falencia, se llaman estudios ecológicos. Entonces agarro toda una foto grande de muchas personas y digo, en Perú hay mucho COVID y es porque comen mucho ceviche. Entonces, esta falacia ecológica es porque ve algo muy obvio, pero no lo puedo discernir bien, ¿sí? Y han habido muchos estudios también. Entonces, no, mucho COVID con contaminación ambiental. No, mucho COVID porque el invierno en Europa. Entonces, mucho resfrío y el sistema... En fin, frente al observado, es más fácil construir la historia de por qué, cuando debería ser al revés. ¿Qué pasó? Y la consecuencia es lo observado, ¿no? Estudios de falacia ecológica, poblaciones vacunadas que han tenido la vacuna contra la BCG, que es la vacuna para protección de casos severos de tuberculosis, les va mejor. Claro, pero es complejo. Entonces, el aprendizaje para todos es dentro de la jerarquía de evidencias, en el casos individuales, reportes de casos, y en casos poblacionales, estudios ecológicos, tienen que pasar por mucho escrutinio. Son muy débiles en su diseño. Y iremos aprendiendo más adelante hacia estudios de grupos, observacionales, y hasta ensayos aleatorizados. Si quieren llevarse un mensaje en términos de investigación científica, todo depende, para mí desde epidemiólogo, es cuál es tu denominador, o sea, la definición bien clara, precisa de cuál es tu grupo, de quién estamos hablando y cuántos son, y sobre esos cuántos observas algo. Y lo segundo es comparado con qué, ¿qué estás comparando? Entonces, comparador y denominador te lleva muy lejos en consumir adecuadamente la comunicación. Entonces, lo que ha pasado es, la ciencia necesitaba mejorar sus procesos de comunicación, sí, pero esta pandemia pide a la ciencia ahora que me dé en esta cultura del dedo, ¿no? Yo no puedo mover el dedo tan rápido, pero esta cultura de la inmediatez, cuando sabemos que la ciencia es un proceso más cumulativo. Entonces vamos a tener que aprender a encontrar este balance en consumir adecuadamente y saber discernir calidad de estudios. Entonces yo pongo un preprint ahora, no es la verdad. No es la verdad. Entonces, un preprint puede ser el equivalente de un blog o puede ser el equivalente de un post en Facebook. Así de sensato, porque no ha pasado pues por este escrutinio metodológico, riguroso, técnico, que usualmente es el aporte que todos damos para que lo que sale finalmente publicado sea sensato y sea una contribución. Y otra de las cosas, digamos, si es que vamos y volvemos al tema del virus en sí, tiene que ver con el comportamiento del virus, ¿no? Hablábamos que en estos casos de reinfecciones que se han identificado, bueno, del único caso en Hong Kong y del otro que está todavía en revisión, que es el de Estados Unidos, hablaba en el caso de Hong Kong, para volver a este puntualmente, de un cambio, ¿no? Que el virus identificado en marzo es distinto al de agosto,
y las mutaciones son también frecuentes en los virus y en las enfermedades infecciosas. Pero ¿hasta qué punto este virus, del que conocemos todavía muy poco, puede ser potencialmente más peligroso que otros virus? Ujú, ujú. Es interesante porque tú mencionas así como buena comunicadora, presente, hay un cambio. Pero los virus no son idénticos, pues así como los humanos no somos idénticos, los virus no son idénticos. Entonces es bueno acá conversemos qué significa ese cambio. Si te vas a ver el componente genético es distinto, es distinto. Existen cepas y trabajamos pues con esta diversidad constantemente, constantemente. Entonces acá voy a dejar en paso a Camila y a Juan que nos explique un poco este cambio. ¿Es que el virus ha cambiado o es que son distintos para empezar? De hecho, mi explicación macro es que lidiamos día a día con una gran cantidad de virus que son distintos. Entonces, un ejemplo muy cercano que quizás lo ven es, ¿por qué nos vacunamos contra la vacuna, perdón, por qué nos vacunamos con influenza año a año? Porque la vacuna te protege contra distintas cepas de virus. O ¿por qué la vacuna de meningitis en África es distinta y acabo de inventar que otra? Pues son distintos, porque los virus a los cuales uno apunta son distintos. Entonces, bajar la alarma con respecto a la palabra cambio, porque en las circunstancias actuales pareciera que este virus ahora es Godzilla, ¿no? Se volvió. No es que se volvió. Entonces, sobre eso conversemos sobre la diversidad que tenemos en el entorno y en el nicho ecológico de los virus. Doy el pase. Sí, Camil, no sé, ¿qué piensas sobre este virus? Si muta tanto como otros virus, además cada vez se conocen más, se están publicando además más patrones genéticos, ¿no? De las diferentes muestras en los diferentes países. ¿Cuál es tu análisis? Sí, para mí como infectóloga, nada de esto es sorprendente, es el comportamiento que esperaríamos de un virus. Quizás Juan como virólogo nos puede dar cosas más específicas en cuanto sé que algunos tipos de virus esperamos más mutaciones que otros, pero esto, también como decía Jaime, o sea, es lo esperable que sea un poco diferente y estamos aprendiendo si es que esto quiere decir que el comportamiento también va siendo un poco diferente. También tiene que ver con la población y quiénes son los que transmiten, y en un lugar donde ya no hay más transmisiones, digamos, esa cepa del virus se queda ahí. En cambio, si es que todos los de Europa viajan a América Latina, entonces ayuda para poder trazar un poco qué está sucediendo y para hacer estudios como los que se están haciendo para evaluar reinfecciones. Yo no he visto nada. Para mí, ese tipo de características del virus no son las más preocupantes y que permiten que estemos en esta pandemia. Es principalmente, son otras cosas. Uno es que sabemos que es muy contagioso. Otro es lo que hablábamos inicialmente, que hay personas que tienen síntomas muy leves y que no se dan cuenta que están enfermos y que permiten que contagien. Y lo que sucedía con los otros coronavirus muy severos, con MERS y con SARS, es que las personas hacían enfermedad mucho más severa y entonces no permitían que den estos contagios masivos en la población. Y otro es que no es un virus que es enteramente leve, ¿no? No es como un resfrío que se vuelve una pandemia, sino que sí hay una población que termina siendo enfermedad muy severa. Entonces, creo que es la combinación de esos factores lo que nos ha llevado a estar en este punto, bueno, combinado con que estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días y tratando de estar al día. Pero para mí eso es lo preocupante de esto, mucho más que el tema de las mutaciones y que hayamos visto cambios. Sí, Juan, y luego pasamos a las preguntas que están llegando también de la audiencia. Sí, básicamente, como bien lo dicen, las mutaciones en los virus, ya que hablamos de virus, son más frecuentes de lo que se cree, ¿no?
muchos de estos, en realidad la gran mayoría de mutaciones, que son estos cambios en el código genético del virus, son en realidad efectivos, es decir, son perjudiciales para el virus. Pero sí, tiempo en tiempo, en la evolución, algunas mutaciones tienden a ser favorables. Y estos cambios, como bien lo decía Jaime y Camille, que por ejemplo hemos visto en estos casos de reinfección, una de las cosas que me llama mucho la atención es que no sé, en el caso pero particularmente de Nevada, señalan cambios mutacionales, pero muchos de estos cambios no representan un cambio mayor en la estructura del virus. Entonces eso es importante porque estos cambios mutacionales sí nos permiten hacer un rastreo de la gente, de dónde pudo haber venido. Esta cepa pudo haber venido de China, de Europa, de Norteamérica, estamos hablando del virus en Perú. Pero muchos de estos cambios no representan un cambio en la estructura del virus. Entonces, si no representan un cambio en la estructura del virus, no podemos atribuir que estos cambios llevan o conllevan un cambio en la respuesta de defensa frente a ese agente, ¿no? Si estructuralmente el virus termina siendo el mismo, entonces la inmunidad que se monta frente a ese agente no debería cambiar, debería ser eficiente. Entonces, como bien lo expresa Jaime y Camille, no debería haber preocupación entre estos cambios mutacionales que se presentan, porque estos, al menos los casos que hemos visto, y los casos de secuencias genómicas de virus que están, por lo que ahora vemos, el virus es bastante estable. Si bien es cierto, podemos establecer linajes, es decir, hay una cepa que tiene una mutación por aquí, que tiene un origen asiático, otras que vienen de Estados Unidos, de Norteamérica. El virus en su estructura como tal es bien homogéneo. Y se establece que es un virus único, a pesar de estos cambios, como les digo, a nivel mutacional. Entonces, por eso es que no hay tanta preocupación de que pueda emerger, o de las que tengamos, en estos 8 meses que tenemos estudiando el virus, no existe la preocupación de que la vacuna no pueda funcionar. Eso hasta hoy, 2 de septiembre, ¿no? No sabemos qué puede pasar en un futuro, ¿no? Porque como les decía, estos cambios mutacionales mayores que se pueden dar, ¿no? Cambios que impliquen un cambio favorable al virus, que le puede conferir ciertas características de evadir nuestro sistema de defensa, ¿no? Entonces ahí sí representaría una alerta. Por lo que conocemos ahora el virus, es bastante homogéneo, es bastante conservado, y estos cambios no debería llamarnos la atención, ¿no? Estas mutaciones que se reportan, al menos hasta ahora, no debería ser una preocupación. Sí. Y permíteme sumar ahí mientras Nelly transitas a las preguntas. Entendiendo el espacio de información y educativo que se intenta fomentar ahora, con la misma intensidad con la que planteas la pregunta, y dice, oye, ¿qué pasó? Y este virus ha cambiado, hay que también plantear la respuesta. Entonces debería cambiar nuestra respuesta y hacer énfasis en que no deberíamos insistir en lo básico y lo esencial. Digo, básico y lo esencial, lavarse las manos, protegerse, mantener distancia, ¿no? O sea, así el virus mutara, tendríamos que insistir más en esto esencial, lavarse las manos, evitar el contacto con superficies y luego mantener todas las otras medidas que estamos muy al día. Y les doy como el distanciamiento. Claro, o mascarillas, o no visitar, o abstenerse mientras tanto. Porque este virus es, si me permiten la palabra, es mañoso, ¿no? Lo que sí estamos aprendiendo es que su comportamiento es distinto. Entonces hemos empezado con lo de asintomáticos, sintomáticos, su severidad es insidiosa, entonces tiene más tiempo para contagiar, no mata a su huésped tan pronto. Vamos a pasar a las preguntas mientras retornamos con la comunicación de Jaime. Ay, sí. Ahora aquí estoy. Y sí, tuvimos una pequeña interrupción, pero bueno, pasamos a las preguntas y luego volvemos con Jaime. Hay una pregunta, cambia un poco el tema, pero se las planteo, de Enrique Andrés, sobre la inmunidad de rebaño y el tiempo que falta para acceder a que la vacuna llegue al Perú y empiece a distribuirse. Si ustedes consideran que esta inmunidad de grupo va a llegar primero que la vacuna al Perú. ¿Quién quiere responder primero?
Yo voy a ver acá, me lanzo ahí de voluntario. Creo que son conversaciones separadas. Son vinculadas, pero son conversaciones separadas. Cuando trabajamos el aspecto de desarrollo de vacunas, para los profesionales y los investigadores y todo el equipo detrás de sacar una vacuna a la calle, digamos, es como poner un avión a volar, ¿no? Entonces, hay muchos pasos que hay que seguir, hay muchos estadios que hay que probar primero en pequeños grupos, luego en sujetos sanos, ver si hay una respuesta, luego si es que la saco a grupos más grandes, esa respuesta está dentro de los niveles esperados, etc. Entonces hay una expectativa como que si es que hay un estudio de vacuna, hay que entender en qué estadio está, pero hay que entender desde dónde viene uno. Entonces uno viene con el aspecto de seguridad. Si bien hay la necesidad de la presión, hay que garantizar de que sea lo suficientemente segura para hacer el trabajo. Hay conversaciones sobre no solamente segura, sino tiene que ser buena, para que la valla tiene que estar alta. No vas a sacar algo que por correr y por ganar, bueno, la ventaja sea marginal. Entonces, con cabeza fría en ese aspecto, el desarrollo de vacunas es importante, es esencial, pero tiene una trayectoria que si bien ahora se está reduciendo, no va a ser mágico, no va a ser mágico para mañana. Entonces, si es que Perú la va a tener, vamos a ver, hay varias que están en carreras, y hay que ponerlas sobre la mesa con el escrutinio. Luego, una vez que se demuestre seguridad, pasaremos a medir eficacia. Como te digo, voy a pintar la casa, pero si al día siguiente se destiñe, ¿para qué la pinté? ¿Vale la pena gastar o no? Entonces, eficacia en cuánto tiempo, etc. Y para eso hay mucho aprendizaje y esta vacuna tiene que aprender de otros espacios globales, ¿no? Hay vacunas para cólera, hay vacunas para hay vacunas para aquello. Y es muy, no solamente tedioso en el buen sentido de la palabra, sino muy cauto y muy riguroso. Riguroso quizás es la mejor palabra para prestar atención a este tema. Acá tengo que declarar yo un conflicto de interés. Estoy acompañando en el comité asesor de uno de los estudios de vacuna de Perú y un poco tener esta mirada externa de qué está ocurriendo con qué está ocurriendo y también frente a la necesidad, también poner decir, oye, ¿qué significa esto en medio de la figura mayor? Sí, y lo que es un hecho, y entiendo también por ahí la pregunta de Enrique Andrés, es que para que esa vacuna comience a distribuirse, falta todavía un tiempo, hay que tener paciencia para cumplir todos los procesos además que han mencionado, pero su pregunta iba por el tema de que mientras esa vacuna empieza a distribuir, así como van las tasas de contagio y las cifras, es posible que se llegue a la inmunidad de grupo, porque el costo es demasiado alto también, ¿no? De contagios que tendrían que haber para alcanzar la inmunidad de rebaño. No sé si Juan o Camil tienen alguna respuesta. Sí, no sabemos. O sea, en realidad es riesgoso confiarnos que la inmunidad de rebaño nos va a proteger. Hay muchas particularidades en cuanto a la inmunidad. ¿Qué quiere decir la inmunidad? ¿Cuánto tiempo nos protege y de qué manera nos protege? Lo que hemos visto en algunas ciudades en Perú, algunos departamentos donde la epidemia llegó muy rápido y muy fuerte, parece que siguieron alguna curva, llegaron a un pico y los casos empezaron a bajar y eso como que sugiere que hay una población vulnerable que se infectó rápidamente y que y podría sugerir que hay inmunidad de ese tipo de la población, pero nuevamente no sabemos cuánto tiempo va a durar eso o qué quiere decir eso. Y el costo es muy grande y quiero recalcar que no solamente es grande en cuanto a mortalidad, sino que no sabemos con claridad qué quiere decir la infección para las personas en general y sabemos que hay un porcentaje de personas que siguen presentando síntomas varios meses después, síntomas leves, es un porcentaje pequeño, pero no es nada más cuestión de mortalidad de las personas que sobreviven y que mueren. Entonces, en respuesta a la pregunta que nos hicieron,
probablemente mi mejor respuesta sería probablemente la inmunidad que vamos teniendo dentro de la población por la tasa de contagios nos va a proteger en algo y adivinaría que quizás va a evitar que nos encontremos en la misma situación, pero no en realidad reemplaza la necesidad de la vacuna, ni creo que llegue a implicar que no vayamos a necesitar la vacuna. Y creo que la estrategia va a ser igual que ha sido desde el inicio por varias frentes, por tratar de reducir la mortalidad en el hospital, por desarrollar la vacuna y por el lado de prevención de enfermedad. Gracias, Emil. Juan, hay una pregunta también para ti de Víctor Manuel Roca López sobre, es un comentario y una pregunta. Dice, ¿existe una campaña por redes sociales en las cuales se hacen ataques a las vacunas recombinantes, poniendo en tela de juicio su posible eficacia, basándose en que podrían mutar o revertir a la virulencia? Y que es preferible desarrollar vacunas inactivadas que son más seguras y que es la que las personas creen que se deberían promover. Dice, si pudieran tú o alguien más ampliar esta respuesta, ¿no?, sobre estas diferencias entre las vacunas recombinantes y las que incluyen vacunas inactivadas. Sí, antes de pasar a esta pregunta, me gustaría mencionar algo sobre la pregunta anterior de inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, para estimar si vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, deberíamos primero saber cuál es la inmunidad actualmente, a qué nivel estamos. Y para llegar a hacer esa estimación tenemos que hacer un estudio de seroprevalencia con una metodología que nos permita precisamente estimar eso. Lo que yo he visto es estimaciones utilizando pruebas rápidas, ¿no? Y ya sabemos cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene. Entonces, si no sabemos cuánto es la seropositividad de la población, de una población determinada, entonces no podríamos estimar cuánto nos falta para llegar. Eso es uno. Lo otro es que la inmunidad de rebaño nació como un estimado teórico, en la que no se consideraba mucho el grado de intervención que una población puede realizar. Es decir, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la cuarentena, todos esos grados de intervenciones influyen en la estimación, en la llegada de la inmunidad de rebaño, independientemente del nivel que se requiera para determinados agentes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, una vez que tengamos un panorama y adicional a eso, no podemos hacer predicciones de acuerdo a lo que ha sucedido en otras áreas geográficas. Por ejemplo, la realidad en Europa no es cercana a nuestra realidad. Desafortunadamente, el comportamiento social de nuestra sociedad, de nuestro país, es distinto. Entonces, la tasa de contagio tal vez sea mayor. Hay muchas interrogantes ahí que, para tener esas respuestas, con esa respuesta vamos a poder elaborar realmente en qué momento estamos en la inmunidad a este nivel, cuánto nos falta para llegar a esa inmunidad. Creo que por ahí va. Los factores sociales en el caso de América Latina son más determinantes a veces. Exacto, ¿no? Entonces, a veces también he escuchado pero en Madrid tienen 5% de inmunidad, 10% de inmunidad y les falta tanto para llegar. Y nosotros no podemos hacer estimaciones en el Perú de lo que sucede en otras realidades porque el comportamiento de las sociedades son distintas, ¿no? Entonces, ese factor no se mide desafortunadamente. Yendo a la pregunta así sobre las vacunas. Las vacunas recombinantes lo que utilizan es básicamente una estructura de un virus diferente, en este caso al SARS-CoV-2. Utiliza un esqueleto de un virus. El formato de la candidata vacunal de Oxford usa un adenovirus, que se ha demostrado de que ese agente produce una ligera, leve enfermedad respiratoria, si se quiere decir, ¿no? Afecta básicamente el tracto respiratorio, y a ese virus se le ha incorporado
la proteína S del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, todas las candidatas vacunales ahora, en su gran mayoría, a excepción de las inactivadas, se enfocan en el desarrollo de una inmunidad frente a la proteína S o el spike del virus, ¿no? Entonces, las recombinantes utilizan una Son las más estructura del virus frecuentes. distinta, que son las más usadas, utilizan un virus distinto. En el caso de Oxford utiliza, y una de las vacunas, de las candidatas chinas, utiliza un adenovirus, el cual se le ha insertado una proteína del SARS-CoV-2. Sí, yo también he escuchado esto de que puede revertir a la virulencia. La verdad, dentro de los que defienden estas vacunas recombinantes, no es una gran preocupación, porque ya se conoce que el comportamiento de este adenovirus es, ¿no? Si fuera un adenovirus que tiene un comportamiento un poco más serio, más altamente patógeno, sí sería una preocupación. Pero para este virus en particular que se está usando, que es el adenovirus 5 y el adenovirus 26, que es otro que también se está usando, su comportamiento como tal ya se conoce y ya se predice que efectos serían. Las vacunas inactivadas, por ejemplo. Perdón, ¿Perdón? sí, solamente iba a complementar, por eso hacemos estudios de seguridad, ¿no? Exacto. Y esa es una de las razones, ¿no? Porque básicamente lo que se busca es, ok, perfecto, si esto yo lo he probado en el laboratorio, necesito probar esto precisamente, primero en animales, ¿no? Para ver que no haya un efecto mayor, y luego pasa ensayos en humanos. En el caso de las vacunas inactivadas que mencionan, si bien es cierto, es un virus básicamente, para que nos entiendan los que nos escuchan, se crece el virus en el laboratorio y se le mata, ¿no? Si bien los virus no tienen vida, se les mata, para que nos entiendan quienes nos escuchan, y con ese virus muerto se le inocula al individuo. Entonces, lo que se busca es que nuestro sistema inmune, nuestras defensas, desarrollen una respuesta frente a toda la estructura del virus, ¿no? A diferencia de las recombinantes, que el objetivo es la proteína S, en estas vacunas inactivadas el objetivo es desarrollar una respuesta frente a toda la estructura viral. ¿Qué es la desventaja que algunos sugieren y que no se ha profundizado y no está muy claro? Es este concepto de que en una segunda infección, la gran cantidad de anticuerpos que se producen contra toda esta vacuna inactivada pueda en realidad favorecer al ingreso de una segunda infección hacia nuestras células, ¿no? Es un concepto que se ha estudiado mucho en dengue, por ejemplo, ¿no? Que en una segunda infección con dengue, estos anticuerpos que se montaron con una primera infección favorecen, en vez de proteger, favorecen el ingreso del virus a nuestras células, ¿no? Entonces, es un concepto muy, muy interesante, que algunos han sugerido que podría suceder en el caso de las inactivadas. No hay ninguna prueba que eso suceda. Al menos los estudios preclínicos, las candidatas que usan vacunas inactivadas en los estudios preclínicos y en la fase 1, fase 2, no se ha visto este efecto. Y evidentemente se va a estudiar también en la fase 3, ¿no? Pero sí dentro de los virólogos sí existe ese concepto. ¿Pasará lo mismo que pasa en dengue, ¿no? ¿Y por qué sugieren que podría ser similar? Existen ciertas proteínas del virus del SARS-CoV-2 que se parecen mucho a las proteínas del virus de dengue, ¿no? Y no sé si en algún momento se escuchaba que en las pruebas serológicas en la selva había mucha reacción cruzada, ¿no? De los anticuerpos que se montaban contra individuos infectados con dengue podrían haber cruzado con SARS-CoV-2 y dar este resultado falso positivo, ¿no? Y por eso teníamos ese porcentaje de 70% de seroprevalencia, no sé, fue en Loreto, no sé. Entonces, ese es el principio, ¿no? Que por eso es que podrían decir, hey, podría pasar esto. No hay ninguna evidencia hasta el momento, pero sí ha quedado ese concepto rondando por ahí. Y todo esto además está en tema de ensayos, por eso clínicos en este momento, ¿no? Por eso los ensayos en fase 3, bueno, en realidad los ensayos fase 1, fase 2, fase 3 son largos plazos, porque la idea es, en fase 3, por ejemplo, los ensayos van a durar 2 años. La idea es ver que esos individuos
En realidad, cuando se expongan esos individuos vacunados, cuando se expongan al virus en campo, ¿no? Al virus que circula, no desarrollen enfermedad clínica severa y no los maten. Ese es el principio, por eso dura tanto tiempo. Vamos a pasar a una última pregunta. Es para ti justo, Jaime, puedes combinar también con lo que tenía para sumar para Juan. Es de Elmer Mera y nos trae a colación un tema que no pensábamos hablar hoy, pero que es importante, sobre el rol de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en la gestión de salud pública. Y mencionan el caso del alcalde de la provincia de Cutervo, en Cajamarca, donde, como muchas otras autoridades locales, ha empezado a repartir dióxido de cloro, ¿no? Comprado con dinero público, sin ningún control, nos cuenta Elmer, y que incluso ha hecho una conferencia de prensa para anunciarlo sin que la Fiscalía o la Dirección de Salud o la Contraloría lo intervengan. La pregunta de Elmer es, ¿qué hacer desde el Estado en estos casos? Sé que no es un tema que les corresponde, pero desde la salud pública también estos factores, estos actores empiezan a petardear aparentemente la estrategia sanitaria. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Te voy a dar una pieza de información para que corten el audio y digan, aquí está Nuevamente, el principio está bien. Y déjame responderte, contarte lo que ha pasado acá en Australia. Australia es un continente, una gran isla, y hay estados muy sólidos, muy fuertes. Es el equivalente a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, es muy común decir acá que cada uno de los estados se maneja, y la figura del líder máximo federativo, que sería el presidente del Perú, es hasta una figura, entre comillas, decorativa, ¿no? Porque lo que hace él es comunica el común acuerdo de los demás. Entonces, frente a la epidemia, lo que ocurrió es, cada estado empezó a tomar medidas. Entonces, uno dijo, yo cierro mis bordes, el otro dijo, cierro mis bordes, el otro dijo, cierro mis bordes, y el presidente dijo, allá van 3, entonces cerramos la Australia. Entonces, te das cuenta de la secuencialidad de eventos, responde de abajo para arriba, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hace 2, 3 semanas ha habido un rebrote, donde recién está empezando a verse transmisión comunitaria en Melbourne. Entonces, y dentro de Melbourne primero dijeron, cerramos distritos. Entonces cerraron 1, cerraron 2, escapó, cerraron el estado. Entonces, posicionémonos geográficamente. Imagínense 3 departamentos o gobiernos regionales en la geografía peruana en secuencialidad, en orden, ¿ya? Voy a probar el ejemplo. La Libertad, Ancash y Lima, o Lima, Ica y Arequipa, ¿ya? Los mismos acá serían Victoria, donde está Melbourne y donde está quemando. El distrito que está más al norte o superior es New South Wales, donde está Sydney. Y el de más al norte es Queensland. Imagínense el poder de estos gobiernos regionales, donde Queensland ya dijo, ¿sabes qué? Quémense ustedes. Yo cierro mis bordes para todas las personas de Victoria y para todas las personas de Sydney. Entonces, te estoy respondiendo porque como estrategia de salud pública tiene sentido, pues está bien. Y en Perú funcionaría, pero si estuviera bien hecha, ¿no? Y si tuviéramos más de esta capacidad de entender mi contexto, entender mis flujos de poblaciones, entender mi mecanismo y reaccionar pronto de todo el aprendizaje que tenemos con coronavirus, es que es altamente transmisible por flujo de movilidad humana. Claro, contar el partido para atrás es más fácil, ¿no? Todos somos expertos. Como estrategia de salud pública, yo respeto que se tomen decisiones locales porque es lo correcto. Necesitamos aprender a responder localmente. Claro, entonces de ahí viene el pero, ¿no? Entonces ya puedes editar el audio acá. Dice que sí, no estoy con el alcalde de Cajamarca, creo que sí, eso denota una gran falencia en cómo estamos consumiendo y estamos con populismo, ¿no? De respondiendo
frente a algo que parecería que podría ser algo, ¿no? Entonces, creo que si bien hay que apostar por ese tipo de fortalecer ese tipo de respuestas, conlleva la responsabilidad de que sean adecuadas, ¿no? Hay que trabajar mucho en niveles locales para disminuir el sensacionalismo, el populismo, la confusión, el miedo, el pánico, que es lo peor que puede ocurrir. Lo mejor que podrían hacer estas personas, en vez de gastar todo ese dinero, es lavarse las manos, ¿no? Oye, tenemos que regresar a lo básico y no olvidar lo básico. Esto es un virus de transmisión por contacto o por vías respiratorias, entonces minimicemos esas rutas. Pero eso es muy difícil, eso no vende y parece que no, que es muy complejo. Hoy día, por ejemplo, mi hijo, los niños acaban al colegio, ya volvieron al colegio. Y me parece bacán y es el poder de educar a los niños. Entonces, mi hijo se lava como 20 veces al día la mano. Le digo, hijo, ya, para. No, porque si vas a la biblioteca a llevar un libro, hay que limpiarlo, se deja ahí, el otro pasa a otro lado. Si vas a ir al baño, te lavas las manos antes de ir, antes de regresar. Si vas a hacer abrir la comida, te lavas las manos antes de ir a regresar o les dan alcohol. Entonces, ¿cómo te lavas las manos? Lo que dura cantar un Happy Birthday. Así es. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday. Y si yo me demoro menos, mi hijo está que me dice, oye, te estás lavando mal. Entonces, ser más creativos y ser más populistas con lo básico nos llevaría mucha más ventaja que estar gastando dinero en cosas que no funcionan. No, Quiero que aprovechar exponen, mi turno exponen porque... además. Exacto, exponen a los daños y a los gastos no solamente físicos, sino emocionales, ¿no? La gente en un momento se va a sentir que no responde. ¿Por qué le debería hacer caso a esta persona? Eso fue otra cosa, la respuesta de acá las personas. Dijeron distanciamiento y bueno, distanciamiento. Para nosotros fue difícil, oye, pero venimos y ustedes son muy amigables, ¿no? Las reglas son disminuir la cantidad de contactos posible porque lo puedes evitar. Entonces, el valor del mensaje, si lo puedes evitar, lo haces, era muy potente, ¿no? Entonces, mucho para trabajar, mucho por remar en ese frente. Quiero colgarme de la pregunta previa porque todos son expertos ahora, ¿no? Entonces, quiero aclarar esto. A ver, inmunidad de rebaño, 70%, todos ya dijeron 70%, ¿desde cuándo vamos a llegar al 70%? Señores, inmunidad de rebaño, como está descrito, y lo dice Juan, es un concepto teórico, pero cómo llegas ahí es distinto en cómo estamos ahora. El concepto de inmunidad de rebaño se genera dentro de estudios controlados donde a todos le doy la misma dosis, el mismo fuego, prende igual y observo el efecto. Y el efecto es que 70% de la población logra generar anticuerpos. La pandemia de ahora son circunstancias completamente distintas. Las dosis son distintas, los tiempos son distintos, las velocidades son distintas, las intensidades son distintas. Entonces, esperar que lleguemos a 70% por este mecanismo de infección que no es vacunación es incorrecto. Entonces, ahora los expertos dicen, ya vamos a llegar a inmunidad de rebaño. No, señores, regresen y lean. El concepto de inmunidad de rebaño se postula y funciona cuando nosotros estamos ahead of the game, adelante el juego. Y sé que 70% para cualquier otra vacuna es el nivel donde puedo garantizar una protección de la población. Pero de ahí saltar decir que con los niveles de transmisión actual que tenemos, contagiosidad, etcétera, etcétera, vamos a llegar a inmunidad de rebaño, es incorrecto. Si me he equivocado, me corrigen Juan y Camil, pero creo que sentía la función básica de aclarar conceptos fundamentales, porque luego es fácil poner ese numerito en modelos y hacer modelaje, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo, por favor. Gracias por la aclaración, Jaime. Sobre todo porque no se consideran las intervenciones. En estos eventos teóricos no está pues que el gobierno diga, salen primero lunes, miércoles y viernes mujeres y los martes y jueves y sábados salen los varones, ¿no? O los domingos nadie sale, ¿no? O sea, esos son intervenciones que al final afectan la dinámica de la enfermedad. Entonces, ¿cómo llegar a ese nivel? Partimos de un concepto teórico y queremos aplicarlo a una situación en la realidad donde hay muchos factores que afectan. Vamos a retomar a otro tema también que nos interesaba, nos quedan ya pocos minutos. Les pedimos disculpas a los que han enviado más preguntas. Hay una serie de reportajes que se están recomendando dentro del chat
vinculadas a vacunas, ensayos clínicos, hay preguntas que tienen que ver con cuáles son los riesgos. En Ojo Público hemos publicado varios reportajes sobre precisamente detallando qué es un ensayo, cómo funciona, y los riesgos, el consentimiento informado que tiene que existir, así es que les estamos colocando ahí los links, pero no queríamos terminar el programa sin hablar de las secuelas que deja la COVID, ¿no? La suma de otras enfermedades que además, o de malestares que se están generando para los pacientes ya recuperados. ¿Qué es lo que nos dice en este momento la evidencia sobre las personas que han superado la enfermedad y las secuelas que presentan, Camille? Perdón, estaba sin el micrófono. Nuevamente, esto es algo que es muy dinámico, que estamos aprendiendo en tiempo real. Hay algunos lugares donde se ha tenido, por ejemplo, en el Reino Unido han tenido una especie de cohorte donde nos ha permitido tener un poco más de seguimiento de estos pacientes. En muchos otros sitios se está haciendo más de manera retrospectiva y preguntando. Pero básicamente yo lo pienso como dos temas. Uno es el grupo de pacientes que tiene secuelas severas, cosas como trombosis u otras situaciones que más adelante todavía puede poner en riesgo su vida, incluso después de la fase aguda de la enfermedad. Y luego hay otro grupo de pacientes que tiene una presentación clínica con síntomas poco específicos, en algunos casos, que duran más tiempo del periodo agudo de la enfermedad. Y la manera, y esto es lo que en los estudios y en los medios se están llamando el long COVID, el COVID largo. La mejor estimación que tengo en base a los estudios que he visto es en el Reino Unido, que le pedían a las personas que registren sus síntomas día tras día, y vieron que más o menos un 10% de personas seguían teniendo síntomas más allá de 3 semanas. Y estos son los que han categorizado como este long COVID. Pero nuevamente, todavía no se entiende mucho sobre, o sea, no es que todas estas personas tienen la misma presentación. Algunas tienen fatiga, otras tienen quizás cosas parecidas a ataques de pánico. Lo importante para mí recalcar es que sabemos que este grupo de personas existe. Es importante entender más las particularidades y saber qué quiere decir esto en base a, en algunos casos, básicamente, ¿qué quiere decir? Si es que es una respuesta inmune de la persona o si es que es persistencia del virus en algún órgano o si es que es una combinación de eso con Otras una especie enfermedades. de sí, y también la parte de la salud mental y una especie de respuesta de estrés postraumático es muy importante porque estamos todos viviendo una época traumática. Entonces, mi mensaje sobre eso es que si es que hay personas que nos escuchan que tienen síntomas varias semanas después, que sepan que esto es algo que se está evaluando y que se está estudiando. No parece ser la mayoría definitivamente. Y luego hay este grupo de personas que tienen, estamos viendo las particularidades del virus en cuanto a la presentación severa y estas cosas de formación de trombos y de coágulos, y eso también es algo que se está estudiando. Entonces, en adelante, y es algo que se está planeando en el Perú también, lo importante es seguir recolectando data, seguir haciendo seguimiento a estos pacientes y esperamos que con esto se tenga una imagen más clara. Y Juan, en tu caso, ¿cuál es tu percepción también sobre este tema de si las secuelas están o no, podrían estar asociadas a un tipo al virus como tal o a una combinación de otras enfermedades? Lo que se sabe hasta ahora es que la clave del virus es que el receptor
receptor celular, es decir, como podríamos decir, la cerradura para que el virus entre, está en diferentes tipos de células en nuestro organismo, ¿no? Si bien es cierto, gran parte se encuentra en nuestros pulmones, en nuestro tracto respiratorio, y es por eso que la presentación clásica de la enfermedad es respiratoria. Sí se ha encontrado que esta cerradura también se encuentra en células de nuestro tracto intestinal, ¿no? Y por eso en algunos individuos hacen más presentación intestinal, entérica. Estas mismas células también se encuentran en las células de los riñones, o como lo bien menciona Camille, en las células que revisten nuestros vasos sanguíneos, o las células del sistema nervioso central. Es decir, que este virus puede desencadenarse en un patrón mucho más amplio de patología, ¿no? No solamente respiratoria. Entonces, dependiendo del tipo de presentación que se dé en un individuo en particular, el soporte debería ser de acuerdo a a la patología que se desarrolle, no solamente centrarse en que posterior a la infección puede encontrar secuelas solo respiratorias, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que tenemos que darle a nuestras autoridades, que si en algún momento van a implementar un manejo, un programa para manejar esto, es que no solamente lo preparen para una presentación evidentemente respiratoria, sino que tengan en cuenta que la presentación de otras formas de presentación también se pueden dar, ¿no? Y mientras estemos ahí adelante de esto y tengamos en cuenta esto, sería mucho más fácil. Y evidentemente el soporte mental, ¿no? El hecho ya de recibir la noticia que uno está infectado por SARS-CoV-2 ya es un golpe duro, ¿no? Nadie está preparado para recibir esta noticia. Y con la incertidumbre de saber cómo se va a desarrollar. Entonces, sí creo que el soporte mental es clave también para aquellos que superan la enfermedad. Sí, vamos a terminar el programa con una última pregunta que les quiero pedir si la pueden responder en máximo 1 minuto y medio. Vamos a hacer ese ejercicio mental de responder en 90 segundos, por favor. Acerca de la campaña que impulsó el gobierno estas semanas en torno a como una respuesta a los contagios generados en reuniones familiares, en reuniones sociales. El gobierno obviamente tiene más datos de los que tenemos los ciudadanos, porque no todos los datos son públicos ni están en formatos abiertos como quisiéramos para poder saber en base a qué toman las decisiones. Pero lo que dijeron es que el mayor rango de contagio y que por eso también habían ahora más niños o menores de edad contagiados, respondía a las reuniones familiares. Es decir, se levantó la cuarentena y todos fueron a visitar a los papás, a los abuelos, en fin. Y el otro espacio de contagio eran las fiestas. Entonces, la respuesta del gobierno ante esos datos que ellos dicen tener fue a diseñar una campaña que apele al miedo propiamente, ¿no? Porque les dicen a las personas, bueno, si quieres, dime dónde quieres que vayan tus cenizas o prepárate para el siguiente funeral, en fin, frases que a mí me parecieron bastante chocantes, no sé si ustedes las llegaron a ver, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto la evidencia que tiene el gobierno con estos datos justifica una campaña de este tipo? Sé que ustedes no son expertos, pero sí me gustaría saber su punto de vista más desde la ciencia y la evidencia. Jaime, y luego Juan, y luego 90 Camilo. segundos. En 90 segundos, por favor. A ver, yo creo que estoy a favor de responder adecuadamente con estrategias comunicacionales. Sin embargo, hay que ser también muy honestos y una mano al pecho que ha sido mucha incertidumbre en cómo este virus nos ha golpeado, ¿no? Primera vez que llega algo de esta magnitud, de este nivel de preparación. Acá estoy en este otro lado del mundo. El tema de preparación frente a epidemias es más cotidiano. Hay unidades completas bien financiadas que han estado, y por eso su respuesta más rápida, que tengan esa confianza en la población. Entonces, ¿estrategias comunicacionales adecuadas son necesarias? Sí. En esta campaña en particular podrán tener distintos puntos de vista. Creo que, desde mi humilde opinión, este mensaje y la apelación al miedo es muy tarde. La misma campaña quizás hubiera funcionado temprano, en momentos más tempranos de antes del contagio. Ahora la siento como un poco tarde y también un poco segmentada, ¿no? Si es que quieres abordar todo eso,
¿por qué no abordar otros espacios que también el gobierno está fomentando? O sea, ¿cómo es el contagio dentro de los sectores laborales? Pedir a la gente que vaya a trabajar, en el transporte público. Todos estos determinantes tan o igual de importantes que solamente este aspecto social de las reuniones, ¿no? Entonces, sí, mucho para aprender y creo que para mí lo pensaré como una oportunidad de acercar necesidades de respuesta. Está la psicología del comportamiento y comunicaciones y cómo hacemos esto mejor en otros plazos. Pero entiendo que va a tener críticas y dejaremos a los que saben más para que critiquen mejor. Juan. Sí, yo coincido con Jaime que es muy tardío, ¿no? Y, yo no soy especialista en comunicación, pero entiendo que he escuchado por ahí que diseñan estas estrategias, buscan que el mensaje tenga consecuencias, que la gente discuta acerca de un comercial o una propaganda. Y creo desde ese punto de vista que se ha logrado, ¿no? Porque ahora todo el mundo, estamos hablando del mensaje que lanzó el gobierno, ¿no? Entonces, si es que esa es una medida, ¿no? Yo no soy un experto, pero si esa es una medida comunicacional de un parámetro que nos permite estimar si realmente el mensaje llega o no, considero que sí ha funcionado, ¿no? Puede ser lo duro o grotesco que uno pueda considerar, pero si es que los que diseñaron esta campaña, su principal objetivo es que se discuta esta campaña y que se converse y que aparezca en los medios, creo que lo lograron, ¿no? Pero sí, coincido con Jaime también que creo que esto debió haberse hecho hace en marzo o en abril, ¿no? El gobierno implementó medidas muy rápido. Hay que recordar que fuimos uno de los países que entró más rápido en cuarentena en Sudamérica y en otros países. Entonces, creo que esa primera etapa fue importante, pero creo que la segunda parte de la implementación de medidas, yo creo que ahí se cometieron muchos errores, ¿no? La parte de las pruebas serológicas. Utilizar las pruebas serológicas como un monitoreo de infecciones activas definitivamente fue un grave error, ¿no? Fue el principal error, considero yo, que pudo haber sido reemplazado por una mejor estrategia de comunicación, ¿no? Como esta que han hecho, que creo que en pequeños casos hubiese creado una sensación de alerta y decir que hay que tomar medidas cuando los casos eran pocos, ¿no? Eran limitados y se conocían los puntos calientes donde se estaban presentando, ¿no? Y tal vez ahí hubiésemos ganado un poco más de tiempo. Sí, Camil, ¿tú no sientes también que se traslada la responsabilidad a las personas, al ciudadano, y el Estado se libera de la responsabilidad de haber también diseñado políticas o estrategias más focalizadas? ¿Cuál es tu opinión sobre esa estrategia de comunicación? Sí, creo que el aprendizaje principal que nos queda es que la comunicación es una parte fundamental del control de las pandemias, sobre todo, o sea, cuando el comportamiento de las personas sí es un aspecto muy importante en evitar la transmisión. Sí, y esto es enteramente cuestión de opinión, porque tampoco soy comunicadora y no podría decir en cuanto a la eficacia que este mensaje va a haber tenido. Sí es un poco personal y un poco, como dices, apelando al miedo, y sí se basa un poco en la responsabilidad que tienen las personas. No lo veo como que el Estado se libera de responsabilidad porque, de hecho, como dice Juan, ha tomado muchísimas medidas en esto y creo que tenemos que reconocer que, o sea, obviamente el Estado era una situación con muchísimas limitantes y se ha hecho muchísimo. En algunas cosas han reconocido que quizás no era la mejor decisión, pero se han hecho cosas que mal que bien es más que lo que ha sucedido en algunos países. Y también el comportamiento de las personas sigue siendo muy importante, entonces sí es algo a lo que hay que seguir apelando.
Perfecto. Bien, Camil, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Juan More y a Jaime Miranda por acompañarnos en este programa. Y antes de cerrarlo, yo los quiero invitar este sábado 5 de septiembre. En Ojo Público comenzamos con las celebraciones de nuestro 6º aniversario y lo hacemos con la presentación de este libro, Poderes Fácticos. Es la primera publicación impresa, el primer libro de Ojo Público que reúne las investigaciones que hemos estado elaborando en los primeros 5 años asociadas precisamente a temas de malas prácticas como la corrupción o malas prácticas corporativas que pueden afectar los derechos humanos o incluso el mismo crimen organizado que afecta a los derechos humanos. Los invitamos entonces a la presentación este sábado a las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro, que ahora también es virtual, y lo podrán ver a través del Facebook de Random House, la editorial con la que estamos publicando, y también Ojo Público. Y luego de la presentación del libro, los invitamos también a ustedes, a ti, Jaime, Juan y Camil, a la fiesta que estamos organizando vía Zoom. Tenemos un grupo de invitados internacionales que están poniendo música, y esperamos pasar un momento divertido y que la virtualidad no quiebre el distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento físico es una cosa, pero el distanciamiento social no tiene que darse, es más recomendable incluso en estos momentos estar juntos y escucharnos o vernos. Entonces, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 6:30. Esto ha sido Ojo Público Pregunta. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Nelly. Gracias a ustedes.